Apostólico Cristiano, doctrina para todas las naciones. Dios te bendiga, que Dios te guarde, apreciados hermanos. Hoy es un día tarde hermoso, gracias a Dios que nos da la vida. Vamos a dar de nuevo la continuidad del estudio bíblico basado en el libro de Reyes. Es la continuidad del estudio bíblico que estábamos trazando. El tema anterior se basaba sobre el arroyo de Querí. El segundo que se refiere es el tema la viuda de Sarepta de Sidón. Vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 7 y 8. Se lee la palabra en el nombre de Jesús. Pasados algunos días, secóse el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, y fue a él palabra de Jehová diciendo: que sea Dios que tome el control de esta enseñanza bíblica basada en este tema, porque aquí se van a dar unos acontecimientos que sé que va a ser de edificación de nuestra vida, que va a ser para mantenernos firme ante la presencia de nuestro Dios. Y quiero que, por favor, prestemos atención a la enseñanza. He titulado esta enseñanza: no pierdas las esperanzas y la confianza en el Dios invisible. Para poder trazarnos en el mensaje, voy a dar un recuento de la historia anterior para entrar en el mensaje. En el arroyo de Querí, para mi entender que expliqué en el tema pasado, en cuanto el profeta Elías Tisbita duró en ese arroyo de Querí 1 año y medio. Lo puse de esta forma porque cuando Dios quiere usar, tenemos que pasar por circunstancias distintas o difíciles para poder nosotros ser purificados y para poder estar preparados para el llamamiento que Él nos hace. El profeta Elías se aparece en la tribu del norte, en la tribu de Israel, para dar un mensaje al rey en aquel momento. Quiero que comprendamos lo siguiente. El profeta Elías tenía que todavía ser purificado, y cuando coloqué 1 año y medio en el arroyo de Querí, era porque Dios tenía que hacerlo a él como un verdadero profeta. Sé que para muchos o para pocos, esta historia que le estoy planteando, habrá mucha controversia, pero analicemos un poco. Si usted quiere ser usado por Dios o yo quiero ser usado por Dios, mantengamos una intimidad con Él, encerrémonos en nuestra habitación o en cualquier lugar y no salgamos de allí y veamos lo que Dios va a hacer con nosotros. En el tiempo que Dios quiera que estemos allí o en el tiempo que usted se trace estar allí en las manos de Dios, y verá la proeza que Dios va a hacer con usted o la proeza que Dios va a hacer conmigo. En ese tiempo que estuvo el profeta Elías en ese arroyo, el cual lo establecí de esta forma, aunque no registran en los libros cuántos días duró en el arroyo, pero expliqué de esta forma, siendo un análisis exhausto o exhaustivo para que entendamos cómo Dios purifica el corazón de un hombre. Ahora bien, en ese tiempo que estuvo allí en el arroyo de Querí, como expliqué en aquel entonces, él aprendió a tener fe en Dios, y no por vista, aprendió a tener una convicción con Dios, aprendió a tener una certeza y una seguridad, a no dudar por nada. Y ahí vemos los hechos sobrenaturales que estaban aconteciendo en su vida íntima con Dios. Aprendió a cambiar su manera aún de pensar, su manera de actuar y su manera de hablar. Ahora el profeta Elías tenía que demostrar toda su experiencia a todos los hombres o a los hombres que se encontraban en ese momento. Y vemos que siendo alimentado por Dios, utilizando Dios los cuervos para que le llevaran pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. ¿Nosotros aceptaríamos comer así de esa forma durante 3 meses o un mes, una semana, un año o 1 año y medio como lo establezco yo? ¿Aceptaríamos ese reto? Háganse ese análisis o hagámonos ese análisis. Entramos en el mensaje.
En el año 874 hasta el 853 a.C., el rey Acab tomó el control sobre la tribu de Israel por 22 años. En esos años hizo y obligó a las tribus del norte a que se apartara del Dios omnipotente para servir a los dioses de Baal sin importar el juicio de Dios. Yo voy a dar un consejo en este momento. El que quiera oír la palabra de Dios, la oye. Ahora, el que no la quiera oír, es triste decirlo, no la oye y puede seguir con sus andanzas. Para nosotros aprender a tener esas esperanzas y esa confianza en el Dios invisible, hay que conocer la historia, los orígenes, analizar, se le puede decir indagar, se le puede decir escudriñar, ahondar, profundizarse, buscarla, así como buscar el dinero para poder comer, o la plata o el oro para poder subsistir humanamente hablando, espiritualmente hablando, se hace de esta forma, buscándole el sentido verdadero de la historia, de esos acontecimientos que surgen o surgieron y que nos enseña hoy día en la actualidad cómo ser diferente. Vamos a hablar del Sidón. Sidón era una ciudad. Sidón era un territorio pagano, malo y perverso ante los ojos del Dios invisible. Ese Sidón era reinado por Edbaal, rey de los sidonios, padre de Jezabel. En el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31, dice estas palabras. Esa región adoraba a los dioses de Baal, rindiéndole cultos, sacrificios, quemaban incienso a esas imágenes, por lo cual Sidón era enemigo del pueblo de Israel. Sidón tenía una región que era Sarepta, era de los sidonios, por lo cual la palabra de Dios dice que era Sarepta de Sidón. Los sidonios que vivían en Sarepta o en esa región también adoraban a los dioses de Baal. Y a pesar de la sequía que estaban viviendo, sus esfuerzos a adorar a sus dioses, ellos no conocían, preste atención, estos hombres no conocían al profeta Elías. Sí había oído de un profeta Elías que causó la sequía, pero no lo conocían en el rostro. La historia nos dice de que Elías no había ido a esos lugares. Fíjense lo siguiente, al análisis de la lectura o de la predicación que se va a plantear o que se está planteando, vamos a ver cómo el profeta Elías llega a ese lugar. La viuda de Sarepta de Sidón, hablemos de ella un poco.